Tenemos dos rectas R y S paralelas y vamos a hallar la distancia entre esas dos rectas. Lo vamos a hacer en el espacio. Lo primero que vamos a hacer es trazamos un plano perpendicular a esas dos rectas. Ese plano verde, como ves, es perpendicular a las dos rectas. Lo siguiente que tenemos que hacer es hallar la intersección de esas rectas con el plano. Tendremos un punto y otro punto de corte. Uno de ellos lo vamos a llamar I, otro de ellos lo llamaremos L, y para finalizar lo que tenemos que hacer es hallar la distancia entre esos dos puntos de corte y esa será la solución final. Esa distancia que te marco con línea discontinua será la solución, será la distancia en verdadera magnitud. Aquí lo hemos visto en el espacio y lo vamos a ver como lo haríamos en el sistema diédrico. Bueno, aquí tenemos dos rectas paralelas, esa R en color rojo y esa S en color azul, y tenemos que hallar la distancia entre esas dos rectas. Sabemos que esas dos rectas son paralelas porque sus proyecciones homónimas son paralelas. R' y S' son paralelas y R y S son paralelas. Lo primero que vamos a hacer, como ya hemos dicho, es trazar un plano perpendicular que corte a las dos rectas. Podemos encontrar infinitos planos perpendiculares a esas dos rectas. Una recta y un plano son perpendiculares cuando la proyección homónima de la recta y la traza homónima del plano son perpendiculares. Por lo tanto, vamos a trazar primero una perpendicular a R' y S'. Lo podemos hacer sencillamente utilizando nuestra escuadra o cartabón. Simplemente ajustamos uno de los lados a la recta y desde aquí trazamos esa perpendicular que estamos buscando hasta que lleguemos a la línea de tierra. Vamos a trazar la otra perpendicular a las rectas, a las proyecciones horizontales, pero tienen que pasar por este punto. Simplemente ajustamos la escuadra, como puedes observar, y ya tenemos las trazas de nuestro plano, al cual vamos a llamar P. En la siguiente fase vamos a hallar la intersección de esas rectas, la roja R y la recta S, con el plano P. Necesitaremos unos planos auxiliares, unos planos proyectantes. Utilizamos unos planos proyectantes simplemente porque es más fácil. Hallamos la intersección de esos planos proyectantes auxiliares con el plano P. Obtendremos unas rectas intersección que cortarán a las rectas R y S y habremos encontrado esos puntos. Vamos a verlo. En primer lugar, vamos a hallar la intersección del plano P y la recta R. Por ello utilizo un proyectante horizontal, que va a ser este. Ese plano proyectante horizontal auxiliar tiene su traza coincidente con la proyección horizontal de la recta, que será este. Desde aquí vamos a trazar una perpendicular a la línea de tierra que nos cortará a P en un punto. Observa, tenemos nuestro plano perpendicular verde a las dos rectas, el plano proyectante auxiliar, y ¿cómo hacemos la intersección? ¿Cómo averiguamos esa recta? Tenemos los puntos de corte de las trazas homónimas aquí y aquí. Aquí ya tenemos una perpendicular a la línea de tierra y por aquí trazamos otra perpendicular a la línea de tierra, hasta que corte. Unimos este punto de corte con este otro de aquí, en el que se cortan las trazas, y observa que aquí tenemos un punto de corte. Ese punto de corte con esta línea, con la recta R'. Aquí tenemos el punto de intersección. Lo vamos a llamar I'. Desde este punto I' trazamos la perpendicular a la línea de tierra hasta que nos corte la proyección horizontal de la recta AR. Nos corta en este punto, por lo tanto aquí obtendremos el punto I. Voy a destacar las proyecciones de ese punto I. Aquí tengo una, aquí tengo la otra. Procederemos de la misma forma con la otra recta, con la recta S, para poder hallar la intersección de S y P.
Necesitamos un plano proyectante auxiliar, en este caso un proyectante horizontal. Su traza horizontal coincide con la proyección de la recta horizontal de la recta, sería esta. Desde aquí trazamos una vertical y ya tenemos el plano proyectante auxiliar S de color azul. ¿Cómo hallamos la intersección de esos dos planos? Fíjate en estos dos puntos que te voy a marcar, son las intersecciones de las trazas. Fíjate en ellos. Desde aquí, como antes, trazamos una perpendicular a la línea de tierra y este punto de corte lo vamos a unir con ese punto que hemos visto antes, que es la intersección de las dos trazas. Esa línea nos corta la proyección S' en ese punto que voy a marcar. Desde aquí trazo una perpendicular a la línea de tierra donde me corte con S, que era la proyección horizontal de la recta. Tendremos la otra proyección del punto. Desde aquí trazamos una perpendicular a la línea de tierra. Lo unimos y aquí obtenemos la otra proyección del punto. La vamos a marcar. Vamos a nombrar esos dos puntos. A este punto, por ejemplo, lo vamos a llamar L. L mayúscula, por lo tanto, L' será la proyección vertical y L la proyección horizontal. Nos queda hallar la distancia entre el punto I y el punto L. Esto ya lo hemos visto en otro tutorial, es muy sencillo. Unimos I con L. Por uno de estos extremos vamos a trazar una perpendicular. Da igual por qué punto y en qué sentido, podemos utilizar nuestra escuadra. En otros tutoriales ya hemos visto cómo trazar la perpendicular a un segmento por un extremo. Cogemos nuestra escuadra, por ejemplo, que es muy sencillo. Por ejemplo, lo vamos a trazar por aquí, ajustamos nuestra escuadra y desde aquí vamos a trazar una perpendicular a ese segmento LI que pase, por ejemplo, por este extremo. En este sentido lo vamos a hacer. Sobre esta recta perpendicular auxiliar, sobre esta vamos a colocar a partir de I la diferencia de cotas, es decir, la diferencia de alturas de estos dos puntos. Podemos medir esas dos cotas, las restamos y ya estaría, pero también lo podemos hacer con el compás. Cogemos el compás, cogemos primero la cota pequeña, será esta de aquí, llevamos esta medida a la otra cota, trazamos una marca y esta distancia de aquí que te marco será la diferencia de cotas. Estas dos flechas nos indican la diferencia de cotas. Observa que es la grande, le hemos quitado la pequeña y nos queda esto. Esta medida la vamos a colocar aquí a partir de I. Tomamos el compás, cogemos esa diferencia de cotas, llevamos esa distancia a la recta auxiliar que está marcada con la flecha verde, marcamos, destaco este punto, unimos estos dos puntos y aquí tenemos la solución en verdadera magnitud. Esa que te marco en negro es la solución final. Esa sería la distancia entre las dos rectas en verdadera magnitud.